Muy bien, vamos a dar inicio. En este primer día del mes de febrero, segundo mes del año 2026, el tiempo caminando día con día, avanzando hacia la meta final. Sí, hacia nuestra meta. Como dijo el apóstol Pablo, al supremo llamamiento. Así que en esta hora 10 minutos antes de las 3 de la tarde, vamos a dar inicio. Desde Stockton, California, la Unión Americana. Pidiendo dirección del Señor, Señor, te damos las gracias. Y nos acercamos, Señor, a ti con mucha reverencia. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestra condición humana caída, débil, frágil, en donde, Señor, sin tu ayuda, sin tu bendición, sin tu mano de misericordia, estamos perdidos, Señor, sin ti. Pero te damos las gracias en esta tarde, Señor, por esa bendición tan grande que tú nos has dado desde que nos has traído los pies de Cristo para perdonar nuestros pecados, para sellarnos, Señor, con tu Santo Espíritu, para hacernos sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, sin merecerlo, por pura gracia. Por eso te decimos perdón. Tú que conoces nuestro corazón, Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Y te pedimos de tu ayuda, sabiduría, dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Nos acercamos a ti en plena seguridad, confianza de que resucitaste de los muertos y estás tan cerca de nosotros. Estamos, Señor, en tu mano, en tu cuidado y en tu presencia, Señor. Como siempre te hemos rogado por almas, Señor, sin duda alguna. Tú puedes, Señor, y tienes todo el poder para que el evangelio glorioso de la salvación, Señor, resplandezca esa luz en aquellos que andan en tinieblas y puedan recibir el perdón, el arrepentimiento según de lo alto venga sobre la vida de ellos y obtengan eterna redención. Señor, usa este medio, así como la obra personal, Señor, cuando predicamos de persona a persona también. La gran comisión. Muchas gracias y bendice a nuestros hermanos misioneros, predicadores, pastores, evangelistas, maestros, el cuerpo de Jesucristo, el pueblo y la nación santa, lavado con la sangre del Cordero, donde quiera que estén, Señor, en este mundo. Pedimos de tu bendición, de tu unción, de tu presencia, de la sabiduría para poder discernir en inteligencia espiritual, para probar siempre lo mejor y para poner nuestra mirada en Cristo Jesús mientras estamos en este mundo, Señor, como extranjeros y peregrinos, porque vamos de paso. Bendice tu palabra, Señor. Y te pido que me ayudes
y que lo que yo hable, Señor, sea primero para mí, porque tú sabes muy bien cuánto lo necesito, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así damos inicio en esta tarde, próximo 3 de la tarde, en donde hemos avanzado día con día. Hemos abierto este precioso libro desde el Antiguo Testamento. Hemos llegado a un libro tan importante que nuestro Señor Jesucristo dijo de sus labios que hay bendición para el que lee y para los que oyen y para los que guardan las palabras de estas profecías, el libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras. Apocalipsis, en donde hemos ido a la historia pasada y hemos visto la continuación en donde los evangelios de nuestro Señor Jesucristo terminan. Cuando nuestro Señor Jesucristo es levantado y es llevado a la casa del Padre ante muchos testigos, ante ángeles del cielo que estuvieron presentes en esa ascensión gloriosa. Jesucristo victorioso, después de haber derrotado a los principados y a las potestades, después de haber vencido el pecado y tener victoria sobre todo mal, después de haberle golpeado en la cabeza a la serpiente antigua para limitarlo en su poder a Satanás, en la cual hoy en día, gracias a él, podemos tener victorias sobre la condenación eterna, la muerte segunda, el lago que arde con fuego azufre por medio del sacrificio perfecto y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos victoria sobre la condenación y el decreto divino del Padre, donde quita nuestra culpa por medio de la fe al recibir la gracia de Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo al ser imputado mis pecados sobre él y al su gracia y su justicia revestirme a mí, hombre pecador, que estaba yo maldito por el pecado. Pero la maldición fue quitada. La ira de Dios que estaba sobre mí fue quitada por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Y los evangelios, todo esto nos narra esos preciosos evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son considerados libros biográficos históricos, en donde nuestro Señor Jesucristo revela su ministerio terrenal. Y vuelvo a repetir, al final de los evangelios, nuestro Señor Jesucristo es llevado al cielo.
Y el libro de Apocalipsis continúa la revelación de lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo y lo que hará en el futuro. Así que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, ahí encontramos lo consecuente, la secuencia de donde paró la historia de los evangelios. Y al apóstol Juan le es revelado en la isla de Patmos lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo desde el día que ascendió al cielo hasta este febrero a primero del 2026, porque estamos en ese tiempo en que se está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles cuando estaba en el aposento alto, a punto de poner su vida por nuestros pecados y para darnos salvación eterna de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado para cuando estemos en gloria con Él. Nuestro Señor Jesucristo, allí en el libro de Apocalipsis, vemos a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, en una visión, estando Juan en la isla de Patmos. Y estando él allí en la isla de Patmos, recibe esa revelación. En un tiempo histórico muy difícil para la iglesia, en esos últimos del siglo a primero, en donde la iglesia estaba padeciendo gran persecución y había mucho martirio, mucho despojo de sus bienes, mucha tortura, mucha expulsión de las sinagogas, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y mucha idolatría. Así que había una gran persecución en este tiempo final del siglo primero. El libro de Apocalipsis, mis hermanos, nos toca ver hoy el final del capítulo 3, en donde el capítulo 2 y el capítulo 3 nos habla exclusivamente de 7 cartas que nuestro Señor Jesucristo ordenó a Juan escribir y enviarlo. Sí. Pero como voy a terminar ya esta era de la iglesia, que es capítulo 2 y capítulo 3, en donde nuestro propio Señor Jesucristo nos dijo cómo interpretar las escrituras del Apocalipsis. Recuerde y anótelo. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 19. El consejo de nuestro Señor Jesucristo. Escribe, le dicen a Juan, las cosas que has visto, que está en el capítulo 1. Y luego dice que pertenece al pasado. Y las que son el periodo de la iglesia, y las que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y hoy terminamos en la séptima iglesia, que es la Odisea.
este capítulo 2 y 3, como nuestro Señor Jesucristo le aconseja a Juan y también a nosotros, de que escriba las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas y las que han de venir cuando la iglesia ya no esté, cuando termine el periodo de la iglesia. Es cuando nosotros estaremos estudiando el capítulo 4, el capítulo 5 en adelante. Bien, nosotros hemos estado estudiando, bueno, en lo particular yo he estado estudiando sobre al menos las 5 maneras de interpretar Apocalipsis. Como por ejemplo, cómo lo interpreta la postura preterista, cómo lo interpreta la postura historicista, cómo lo interpreta la postura idealista y cómo lo interpreta la postura futurista. Y también, ¿por qué no? Cómo lo interpretan los eclécticos. Así que hemos estudiado un poquito de cada postura, porque es importante conocerla. Es importante cómo el preterista interpreta Apocalipsis, en la cual indudablemente podemos aprender algo de ellos, de esta postura, en donde ellos postulan que Apocalipsis ya pertenece al pasado y todo se ha cumplido. Ese es el preterismo extremo, por decir así. Entonces, el preterismo, hermanos, nos enseña que todo ya se cumplió. La semana 70 de Daniel, cumplido. La venida del Hijo del Hombre, tomado también de Daniel capítulo 7, ya se cumplió en la destrucción del templo del año 70, que vino en juicio de forma judicial. Hemos estudiado pues bastante de ellos, de los preteristas. Así que también nosotros podemos aprender mucho de los historicistas, donde el historicista contempla toda la profecía bíblica como una visión general de la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta los últimos días. O sea, la historia en desarrollo. Entonces, ellos, los historicistas, es Apocalipsis como si fuese un mapa de la historia solamente, que el mundo va a pasar desde el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis hasta la segunda venida de Jesucristo. O sea, el historicista dice que es un detalle de la historia Apocalipsis de todas las épocas y que muchos de los símbolos revelados es historia y que también ya se cumplió y que solo faltan algunas cosas. El historicista. Así que podemos ver como los idealistas, ellos dicen que Apocalipsis
no busca cumplimientos individuales o específicos de las profecías de Apocalipsis, sino que cree el idealista que Apocalipsis representa solamente principios espirituales para la iglesia, para nuestra ética, para consejos en nuestra forma de vivir, en donde no hay profecía y que representa Apocalipsis la lucha entre el bien y el mal y enseñan principios ideales intemporales, o sea, solo verdades fundamentales, ética y comportamiento que trasciende el tiempo, la cultura y las circunstancias. Según esta interpretación del idealista de Apocalipsis, inspira a los creyentes mientras soportan los reveses y el sufrimiento de la vida. El Apocalipsis para el idealista es un libro que detalla el interior del ser humano, lo espiritual, la mente, y que ahí se lleva a cabo toda la lucha apocalíptica desde lo espiritual nada más. Así, de esa forma. Ahora, hermanos, en cuanto al ecléctico, el ecléctico, hermanos, es una mezcla de todos los planteamientos. Toma un poquito del preterismo, otro poquito del idealismo, otro poquito del futurismo, otro poquito del historicista, del futurismo, el ecléctico, ¿sí? El moderado. Entonces, el ecléctico moderado busca un equilibrio, porque Apocalipsis tiene todos estos elementos. Tiene un poco del preterismo, Apocalipsis, tiene otro poco del futurismo, tiene otro poco del idealista, tiene otro poco del historicista, y el ecléctico moderado no puede abrazar una sola postura para la interpretación de Apocalipsis. Entonces toma de todas las escuelas, solo que se descartan los extremos y se rescatan los principios. Apocalipsis lo vemos, hermanos, como la consumación del plan de Dios. El plan de Dios manifestado en la historia. Apocalipsis lo vemos como la consumación del plan de Dios, pero con un panorama bíblico desde Génesis, un plan del Dios eterno que lo viene desarrollando en medio de los hombres a través de la historia, en medio del tiempo y la materia, en donde tiene que ver con el origen de ese reino universal de Dios. Nosotros interpretamos Apocalipsis como la consumación del plan eterno del Señor. Desde Génesis, cuando vemos nosotros las profecías de los patriarcas, en donde hay profecías que nos habla de un cetro, de un reinado, de un Mesías por venir a esta tierra. Así que tiene que ver con el origen de un pueblo donde vendría el Mesías, Israel. E Israel también lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que pertenece a la tercera etapa de la interpretación que Cristo Jesús le da a Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son. Hoy el evangelio del reino el evangelio de la gracia del Señor se está predicando por medio de la iglesia gentil. Pero cuando Cristo Jesús traslade a su iglesia,
Entonces comenzará a partir del capítulo 6 de Apocalipsis otro periodo conocido, y Jesucristo mismo lo dijo, como tribulación y gran tribulación. Jesucristo dijo como el tiempo del fin, en donde mucho habla Daniel del tiempo del fin, pero no del fin del mundo, sino como el tiempo del fin del gobierno gentil. Como el Espíritu Santo le da esas palabras a Pablo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11. Esas ramas que fueron desgajadas del olivo verdadero y el injerto del olivo silvestre, los gentiles, cuando Cristo venga por su iglesia, está claramente en las Escrituras. Y como dice ahí mismo Romanos 11, que quizás un día lo vamos a enseñar, que tiene que ver con la plena restauración de Israel, que será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros lo vemos Apocalipsis y lo interpretamos con un amplio panorama general de la Biblia, que tiene que ver con el origen de un pueblo donde vendría el Mesías, Israel, y su restauración, donde vendrá el reino mesiánico al mundo a través de este pueblo, donde el Señor regirá a las naciones con vara de hierro durante 1000 años. Salmos capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, Apocalipsis capítulo 19 y versículo 15. Nosotros sabemos que en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba en el cautiverio en Babilonia, ahí recibe el orden de los tiempos, el orden de la historia. En Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 3, tiempos del fin, y Cristo Jesús lo señaló. Por eso, la forma de interpretar Apocalipsis lo tomamos nosotros del capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto. A nuestro Señor Jesucristo ayudando a su iglesia en estos tiempos a predicar el evangelio de la salvación, ayudar a su iglesia en los momentos difíciles de persecución y de muerte, así como ayudó a Esteban cuando Esteban estaba siendo apedreado. Se abrió el cielo y Esteban ve al Hijo del Hombre, a Jesucristo, en el lugar santísimo para fortalecerlo en la hora de su muerte. A lo largo de la historia, nuestro Señor Jesucristo, como lo vio el apóstol Juan, escribe las cosas que has visto, y Cristo Jesús le dice a Juan que escriba a la iglesia de Éfeso, donde él anda en medio de su iglesia y que tiene en su diestra a sus mensajeros, a su pueblo, la iglesia en su mano, donde él tiene cuidado, donde él inspecciona, donde él conoce sus obras, donde él reprende, donde él aconseja, donde él dice que sean celosos, que sean fervientes. Y a cada una de las iglesias nuestro Señor Jesucristo les envía mensaje. Así que 3 etapas
o tres formas en donde Apocalipsis del capítulo 1 al 22 tenemos el capítulo 1, las cosas que has visto, escribe, le dice el Señor, esta es la forma como se estudia el Apocalipsis y las que son, es el capítulo 2 y el capítulo 3 y solo hay mensaje para la iglesia en persecución, que pertenece a la historia, pero también tiene aplicaciones, como dijimos, como el idealista, donde toma principios bíblicos y básicos para vivir hasta estos tiempos, los consejos del Señor. Y después las cosas que han de ser después de la iglesia. Por eso en el capítulo 4, mis hermanos, la iglesia ya está en el cielo. Y eso lo vamos a ver si Dios nos permite la vida y no viene por nosotros hoy y mañana o pasado mañana. Entonces nos vemos, si Dios permite, el día domingo para ver qué tanto peso bíblico tiene que la iglesia se encuentra en gloria antes de la gran tribulación, antes de que nuestro Señor Jesucristo rompa el primer sello. Ahí ya vemos a la iglesia en gloria. Ahí ya vemos a la iglesia en adoración, con coronas de oro, sus recompensas, el tribunal de Cristo ya efectuado, las vestiduras blancas que solo a la iglesia se le ha prometido. Y ese canto tan hermoso, con tu sangre nos has redimido, nos has comprado de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Hay una alabanza en el capítulo 4, en el capítulo 5, en donde se encuentra ya la iglesia. Y cuando nos vamos al capítulo 7, en el cielo, aún ahí está la iglesia. Y cuando nos vamos al capítulo 19, ahí está la iglesia, pero en la tierra ya no está. Porque su novia del Cordero no puede ser entregado a Satanás ni al anticristo, mis hermanos. Es su novia, es su esposa. Él la compró con precio de sangre. Él tomó la ira de la iglesia. El fuego de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo para que la ira del Padre no caiga sobre nosotros, sino que sobre su amado Hijo, en donde vio todos nuestros pecados, aunque Él no pecó, pero Él voluntariamente se hizo ofrenda por el pecado, porque Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo, tenía manos limpias, tenía ojos limpios, tenía labios limpios. Era lo más puro que ha existido durante todas las edades, durante toda la eternidad, el que tomó forma humana para que sea ofrenda de olor fragante al Padre, para que el hombre sea salvo de la condenación y de la ira del Señor. Por eso es que Cristo ama mucho a su iglesia, que dio su vida por ella. ¿Cómo? ¿Cómo será entregado en mano de Satanás si el mundo va a ser entregado? Los incrédulos, los que no conocieron a Dios, los que no quisieron la verdad, los moradores de la tierra. Para ellos es la ira. Para ellos es, hermanos míos, la gran tribulación. Para ellos es el espíritu del engaño. Pero Cristo Jesús no. Así que cuando aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, cuando dice escribe en el capítulo 3 y el versículo 14, dice la palabra de Dios aquí, mis hermanos, en el capítulo 3 y el versículo 14 al 22. En estos versículos
hay un mensaje último para la iglesia a la Odisea. Hemos visto estas iglesias que están aquí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y estamos en la Odisea. Ahí está. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Esta iglesia, mis hermanos, de la Odisea, antes de, hermanos, de entrar de lleno, la Odisea en este tiempo, cuando hablamos de Éfeso, cuando hablamos de Esmirna, cuando hablamos de Pérgamo, cuando hablamos de Sardis, cuando hablamos de Filadelfia, cuando hablamos de la Odisea, no estamos hablando, hermanos, de congregaciones pequeñas. Antes de entrar al mensaje, quiero que entiendan esto. Sí, en estos tiempos no era una congregación pequeña, local. Cuando se le dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese mensajero, hermanos, era un obispo. Sí, era un obispo encargado de una región de toda la ciudad de Éfeso, en donde estaban los hermanos en esa comunidad, recordándoles, mis hermanos, que en ese tiempo, a finales del año 100, no era como nosotros ahora conocemos a la iglesia, que todos nos reunimos en un edificio. En ese tiempo, mis hermanos, la iglesia eran pequeños grupos que se reunían en casas. Escuche bien. Por ejemplo, en Éfeso había un grupo en una casa y había allí un anciano y un pastor. Ahí mismo en Éfeso, en otra casa, había otro grupo. Había un anciano y un pastor. Ahí mismo en Éfeso, en otra casa, había otro grupo de hermanos y había un anciano y un pastor encargado de ellos. Y así en cada hogar de Éfeso, que eran múltiples hogares en donde se congregaba la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, los salvos, los nacidos de nuevo. En todo ese Éfeso o en toda la Odisea había un obispo encargado, como encargado de esa localidad, sí, de esa congregación en donde se reunían. Así que ese obispo era el que en cada ciudad era el principal. Sí, por ejemplo, como lo fue, lo he repetido, como lo fue Timoteo, que estaba a cargo de todo Éfeso. Timoteo no estaba en un solo lugar, en una sola localidad, sino que él se encargaba de supervisar la doctrina, de cuidar la doctrina cuando el apóstol no estaba. Timoteo estaba a cargo de todo Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? Muchas congregaciones. Muchas congregaciones. ¿Cómo se reunían?
La iglesia en esa época, ellos se reunían en casas, en pequeños grupos, y cada grupo tenía un anciano supervisado por un obispo que era encargado de toda esa comunidad. Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, ¿sí? Ancianos y pastores se encargaban de esos grupos pequeños y el obispo supervisaba la comunidad completa, revisaba temas de doctrina. No era una jerarquía, era una forma de cuidado para cuando no estaba el apóstol. Voy a leer o vamos a ver unos versículos aquí. Mire qué dice aquí. Romanos capítulo 16 y el versículo 5. Mire cómo dice. Pablo escribiendo, dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Se da cuenta? A la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora fíjese Colosenses capítulo 4 y versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está otra vez, que está en su casa. ¿Se da cuenta? Que cuando se le escriben estas cartas a las iglesias, ¿sí? No había un edificio como nosotros hoy donde nos congregábamos todos, sino que eran pequeños grupos en casas. En toda la ciudad de Éfeso habían pequeños grupos de hermanos, de cristianos, pero se reunían en casas. Y habían encargados allí ancianos y pastores. En diferentes lugares de Éfeso, en diferentes lugares de Esmirna, pero había un obispo general que se encargaba, que supervisaba la comunidad completa y revisaba temas de doctrina, cuidaba la doctrina, pero se reunían en casas. Por eso estoy trayendo estos versículos. Y para entender el contexto cultural e histórico del tiempo en que se está escribiendo este libro de Apocalipsis. Aquí tenemos otros versículos más. Filemón, mire cómo dice en el versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Otra vez. Vamos a ver aquí, segunda de Juan capítulo 1. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis otra vez en casa. Juan está escribiendo, ni le digáis bienvenido. Porque anteriormente iban de un lugar a otro lugar los predicadores que muchas veces ni se conocían. Y Juan dice, si alguno llega y no lleva la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, no lo recibáis allí donde se congregan, no lo recibáis donde están los ancianos y los pastores, porque el obispo general, cuando no estaba el apóstol, se encargaba de supervisar la doctrina de Cristo Jesús, para cuidarlos. Te voy a poner un ejemplo. Mira qué dice aquí. ¿Cómo le escribe Pablo a Timoteo? Primera Timoteo, capítulo 1 y el versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Le dice Pablo a Timoteo, no en un lugar de 4 paredes, no, sino de supervisar todas las iglesias que se reunían en las casas. Pero en toda la ciudad de Éfeso, Timoteo era encargado, como te rogué, ¿por qué? Porque el apóstol no estaba, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Te das cuenta? Que el obispo
que supervisaba, se encargaba de cuidar la doctrina, y Pablo le está dando este consejo al joven Timoteo, que no enseñen diferente doctrina. Hermanos míos, si tuviéramos este modelo en estos tiempos y permitieran los pastores el apoyo de otros pastores y no existiera el egoísmo, quizás se cuidara mejor la doctrina. Pero hay muchos que no quieren ser corregidos y quieren enseñar lo que se les venga en mente. Pero eso es peligroso porque se desvían y se alejan. Aquí Pablo en segunda a Timoteo capítulo 2 le vuelve a escribir y le dice en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otra parte le dice, no impongas con ligereza las manos. No a cualquiera pongas a enseñar. Timoteo estaba encargado a través del apóstol Pablo de ocuparse de cuidar la doctrina de los diferentes ancianos y pastores que en todo Éfeso, en todo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia, en donde cada obispo supervisaba a estos pequeños grupos que se congregaban en las casas. Fíjese, de cuidar que la doctrina, eran encargados, ¿sí? Para que revisen el tema de doctrina. Ahora vamos a ver otro versículo aquí, segunda Timoteo capítulo 3. Estoy explicando esto para entender el contexto de Apocalipsis, cómo era anteriormente cuando se escribió esta carta, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar que se congregaban como nosotros nos congregamos, pero no, ellos en casas. Habían ancianos y pastores, pero había un obispo que se encargaba, en este caso como Timoteo, que se encargaba de Éfeso. Aquí dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi enseñanza, ¿sí? Mi conducta, lo que enseño y lo que vivo, lo que enseño y lo que practico, es lo que está diciendo. Tú lo has visto, tú has seguido mi doctrina y también mi propósito y también mi fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Sí? Le dice a Timoteo, la doctrina. Ahora mire qué le dice a Tito Pablo en Tito capítulo 1 y versículo 5. ¿Sí? Estos eran los que supervisaban la doctrina, cuidaban la palabra del Señor, era de primordial importancia la palabra del Señor. Hoy en día la tenemos como nada. No queremos leerla, no queremos estudiarla. Por eso nosotros torcemos la palabra del Señor. No la interpretamos conforme a ciencia. Y eso es perjudicial, tanto para el que la enseña como para los que la oyen. De ahí salen las herejías, las sectas. Mira qué le dice Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Con qué propósito te dejé en Creta? Esa era una isla, Creta. Para el propósito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Iba a supervisar Timoteo la doctrina que nuestro Señor Jesucristo le reveló a sus apóstoles. Importantísimo. La palabra del Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos
en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Ves? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, como cuando estamos aquí leyendo las 7 iglesias que nuestro Señor Jesucristo ordenó escribir a Juan: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, y la Odisea, y ya estamos en la Odisea. Ahora vamos a ver, hermanos, qué está pasando aquí con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo comenzando desde el 14 hasta el 22. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, hermanos, aquí, la última iglesia a la que se le escribe. Estamos viendo aquí, hermanos, la iglesia de la Odisea, en donde nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se dirige a esta iglesia o a esta localidad, a esta región, a toda la región de la Odisea. La Odisea, mis hermanos, la Odisea era una ciudad próspera, que no, como ciudad, como localidad, como región, no necesitaba de nadie para subsistir sola. Imagínense, se dice que como en el año 60 después de Cristo, la Odisea sufrió un terremoto tan grande que se derrumbó la ciudad y no quiso recibir ayuda de parte del gobierno romano. Ella sola subsistió porque había forma de reconstruir otra vez la ciudad. Ellos tenían fábricas de tela. Ellos tenían allí mismo laboratorios donde se vendían colirios. O sea, la Odisea, hermanos, esta ciudad era un centro comercial muy notable. Por eso la Odisea se enorgullecía
de sí misma como ciudad, porque tenía riqueza financiera, una industria textil y un ungüento de ojos muy popular, el cual era exportado alrededor del mundo. La Odisea era una ciudad importante, una ciudad rica, con una población enorme, pero también era una ciudad en donde habían muchos dioses paganos. Era también el centro para la adoración a César, para adorar al dios de la sanidad, Asclepios o Asclepio. Ese era el dios de la sanidad. Asclepios o Asclepio era el dios de la sanidad y había un templo famoso para Asclepios en la Odisea. Y había una escuela de medicina más famosa conectada con el templo. Sí. Así que la Odisea era muy rica para aceptar ayuda de cualquiera. Ella no aceptaba ayuda de cualquiera. Hubo un escritor, historiador romano que se llamaba Publio Cornelio Tácito. Nació en el 55 y murió en el año 120, historiador romano. Y él escribió, dice, la Odisea era muy rica como para aceptar ayuda de cualquiera. Fíjese, a esta localidad, a esta región, Cristo Jesús le escribe a los hermanos, a los grupos de pastores, de ancianos que habitaban en esta región. Así que podemos ver, hermanos, que la Odisea, el Señor Jesucristo se describe a sí mismo cuando comienza a llevar su mensaje y su palabra a la iglesia de la Odisea. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y Cristo Jesús se describe como, he aquí el amén, como si fuese un nombre propio, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Mire cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo. La carta es dirigida al pastor y a todas las congregaciones, a todas las iglesias. Una ciudad importante, una ciudad comercial y militar. La Odisea era una ciudad que se podía autosustentarse a sí misma, es decir, no necesitaba de otras ciudades para poder vivir. Y el Señor le escribe así, he aquí el amén, dice esto. ¿Qué significa el amén? ¿Qué significa la palabra amén? He aquí el amén. Es como si dijera Cristo Jesús, escribe, aquí está escribiendo y está mandando mensaje, he aquí el amén, he aquí el así es, así sea. Jesucristo es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. Y vemos aquí cuando habla de he aquí el amén, está manifestándose Jesucristo como la máxima firmeza de su carácter. La máxima firmeza de su carácter. Cristo es amén en todas sus promesas. Cristo es
amén en todo lo que Él promete. Cristo es amén en todo lo que Él dice. Cristo es amén en todo lo que está en las Escrituras para su iglesia. Y Él no va, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por eso Él yo soy, he aquí el amén. Él así es la firmeza de su carácter, el inconmovible y el dirigido cumplimiento de todo lo que Él dice. Si Él dice que la iglesia va a gobernar a las naciones y va a compartir su reino con la iglesia, que la iglesia en tiempos de persecución a causa de un mundo perverso, la iglesia tiene que ser fiel hasta la muerte, que nadie tome su corona. Ya se acabará este tiempo en donde estamos nosotros viviendo en este mundo perverso, pero llegará el momento en que todos recibirán su recompensa. Llegará el momento en que no habrá dolor, llegará el momento en que no habrá tristeza, llegará el momento en que no habrá ya hospitales, llegará el momento en que no habrá presencia del pecado, llegará el momento de la eternidad. He aquí el amén. Hay firmeza, carácter en lo que Cristo Jesús promete. Por eso aquí se manifiesta como he aquí el amén, dice Jesús. Y luego dice el principio de la creación de Dios, el testigo fiel y verdadero. Aquí vemos cuando dice testigo fiel y verdadero, habla de su carácter en la máxima expresión de la verdad. Jesucristo en su carácter es lo más sublime, es lo máximo en cuanto a la expresión de la verdad. Es por eso que nosotros tenemos que creer lo que Jesucristo en su palabra ha manifestado a su iglesia, ha manifestado a sus hijos. En cada palabra que ha salido de la inspiración del Espíritu Santo, que es para su iglesia, como Él es testigo fiel y verdadero, todo debemos de creer lo que Él dice. Si Él dice que existe un infierno eterno, y Él predicó vez tras vez de un fuego que nunca se apaga. Si Él enseñó de un fuego eterno donde su gusano no muere, un fuego eterno donde estarán conscientes por toda la eternidad los que nunca aceptaron en arrepentimiento y por medio de la fe lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, allí donde Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Muchos creen que Jesucristo murió en la cruz, pero dudan que Cristo Jesús se haya levantado de los muertos. Yo he oído personas que sí creen que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo Jesús estuvo por 3 días en el sepulcro y que Él predicó a los espíritus encarcelados, que Él descendió a los infiernos, que Él sacó a la cautividad, a los cautivos, que Él es el único quien nos puede decir la verdad, el testigo fiel, el verdadero de la existencia de este lugar. Y déjame decirte,
que ese es el peligro más grande de cada alma, de cada ser vivo, de cada persona consciente de lo malo y de lo bueno. Y que tienen que prepararse para la eternidad. Tienen que prestar tiempo a esta espada de doble filo que penetra el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro que es un espejo, como dice Santiago, un espejo en la cual tú puedes reflejarte y darte cuenta de tu condición. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, muy importante que nosotros prediquemos la palabra del Señor y que le dediquemos tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios. En estos tiempos hay una crisis tremenda de acercarnos a este libro. Invertimos más tiempo en alabanza, invertimos más tiempo en danza, invertimos más tiempo en otras cosas que en la predicación de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, en la predicación de la palabra de Dios que tiene el poder para crear lo que no se ve, tiene poder para crear una nueva criatura, tiene poder para iluminar el pensamiento del hombre perdido y muerto en sus delitos y pecados, tiene poder también, como dijo Pedro, por la palabra viva, un nuevo nacimiento. Somos nacidos de nuevo también con simiente viva de la palabra de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, la palabra del Señor. Muy importante. Así que aquí Jesucristo se manifiesta como el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí entonces nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 15 al 16, mire cómo dice: yo conozco tus obras. Esta frase, yo conozco tus obras, a todas las 7 iglesias se le dijo así, porque Jesucristo es omnisciente. Él es la totalidad de todo el conocimiento. Él es el único quien conoce todas las cosas con los 8.000 millones, más de 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Él conoce todos los pensamientos. Él conoce lo más profundo de nuestro pensamiento, de nuestra alma, de todas nuestras obras. Él es el único quien la conoce. Por eso le dice aquí entonces: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí hay una ilustración de tibieza. Nosotros sabemos que la Odisea, hermanos, la Odisea, su única debilidad como localidad allá en Asia, era de que ellos, su vulnerabilidad era de que no había mucha agua, aguas frescas, sino que
descendía de las montañas aguas termales, esas aguas que nacen debajo de la tierra, de lo subterráneo. Pero esas aguas eran tibias porque eran aguas termales. Y esas aguas, a través de la temperatura de las rocas, hacía que el agua viniera a la ciudad tibia. Y aparte de eso, contenía muchos minerales. Y lo hacía el agua como tibia, amarga, con mal sabor, apestosa, podemos decir. Y por eso Jesucristo también toma esa similitud de las aguas termales de la Odisea y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras. La iglesia se tiene que encargar, como dijo Pablo a Primera de los Corintios, capítulo 15. No nos cansemos, dice el apóstol, en la obra del Señor, sino que tenemos que crecer. Pero la iglesia de la Odisea, en cuanto a obras como resultado de la salvación, obras como resultado de ser luz al mundo, obras como resultado de ser sal, la sal de la tierra. No entiendo. ¿Ah? Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo nosotros a una iglesia tibia. No era en cuanto a obras, en cuanto a obras, en cuanto a obras. Aquí la idea es que, hermanos, la idea es de que la iglesia de la Odisea, en cuanto a la doctrina, ¿sí?, no tenía obras. En cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, no tenía preocupación por la doctrina, no tenía prioridad por la palabra del Señor, no tenía pasión, no tenía fervor. Era una iglesia tibia en cuanto a la manifestación del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y así, aquí podemos ver que era una iglesia que había perdido su primer amor, era una iglesia que había perdido sus oportunidades, era una iglesia que había perdido sus riquezas eternas, era una iglesia que había perdido quizás ya hasta su ministerio. Era tibia. Por eso le dice: yo conozco tus obras. Así que cuando dice: te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, nos da la idea de que si una persona, hermanos, que desea tomar algo caliente, ¿sí?, una bebida caliente, pero al tomarla es tibia, entonces la arroja de su boca. Entonces sufre como decepción. Es lo que está diciendo Cristo Jesús. Estoy decepcionado.